Hola, te quiero explicar algo que tal vez no vayas a estar de acuerdo y estás en lo correcto, no debes de serlo. Pero he llegado a una conclusión en este mundo en base a algo que yo he visto. No significa que todo esto sea cierto, solo significa que es mi punto de vista y quisiera compartirlo cuando tengo tiempo. Traté de hacer esto con rimas y la verdad es que me dio un tanto de pena y un tanto de escalofrío porque no me llegaban las palabras correctas al momento de decirlas. Entonces voy a tratar de decirlo ahora de una forma un poco más directa y para que se entienda un poquito más lo que quiero decir. Ok, hace un par de años yo compré un libro y en ese libro narran una historia sobre tres personajes. Una princesa, un trovador y un príncipe. Para no hacerla de tan larga, básicamente la princesa tiene que escoger en algún punto entre estos dos tipos de personas. Y eso me llegó a una conclusión. Aparentemente, y yo desde mi punto de vista, he notado que también los hombres jóvenes y en torno a mí son este tipo de personas. O sea, solo hay dos tipos. Me ha tocado ver que son o príncipes o que son trovadores. Y en base a eso, yo hice un examen social, sin preguntar, sobre qué clase de personas podrían ser y cómo son. Y ahora llegué a la conclusión de que hay algo más complejo allá adentro. Pero trataré de explicarlo a tiempo. Bueno, yo creo, sinceramente, que este tipo de personas se trata de la misma, a final de cuentas. Solamente con el paso del tiempo van cambiando. Pero ahorita llego a ese punto. Primero hay que describir cómo son estos dos tipos de personas. Por una parte, yo quiero entender que los príncipes se trata de gente seria, gente fría, gente responsable, pero también al mismo tiempo seca en ese sentido. No te van a estar dando cariño cada rato, pero se trata también de alguien que puede entenderte, a final de cuentas, que se puede responsabilizar de lo que quiere decir. Yo llegué a esa conclusión de acuerdo a lo que al mismo tiempo vi. Y bueno, también se trata de alguien que de hecho es muy detallista. No en el sentido de que te va a dar flores a cada rato, pero sí de que se recuerda cada cosa que le vas a decir. Por ejemplo, si tú le dices de una flor en específico que te encanta, él lo va a recordar meses y años después. Porque al final de cuentas es algo que le importa a él, porque a ti te importa. Entonces, llegué a esa conclusión. Y por otra parte también están los trovadores. Yo me refiero a ellos como gente muy libre, de hecho. Es gente que puede llegar a no pertenecer a nada realmente. Claro, o sea, pertenece a una familia, pertenece a una institución y todo lo que quieras, a un estado y todo lo demás. Pero a final de cuentas se trata de alguien que decide no pertenecer a nada realmente. Trata de hacer su propio mundo. Es su propio mundo, de hecho. Es su propia vida y él la maneja de esa forma. Y a eso se refiere con que también a este tipo de personas sí es más detallista en ese sentido. Sí da todo de él a la persona que le gusta. Y no digo que el príncipe no lo haga, solo digo que va a haber diferencias en este sentido. Pero ahorita llegamos a ese punto. Se trata de alguien que da todo, como ya lo expliqué. Trata de siempre hacer feliz a la persona que quiere. Trata de mostrarle todo su afecto y todo su apoyo y todo lo bonito que debería de tener una persona. Pero por otra parte suele salir muy herido por cualquier cosa. Entonces es alguien que da mucho. No es que reciba poco, pero al mismo tiempo se lastima. Al final de cuentas se termina lastimado por una u otra razón. Y yo creo que esa es la diferencia también muy principal entre ambas personas. Un príncipe no es que no te vaya a dar todo. Lo que pasa es que también al mismo tiempo va a tratar de conservarse a sí mismo. Y ahorita recuerda por qué. Lo que pasa es que se trata del, como ya les comenté, de la misma persona, solamente en diferentes momentos. Tal vez muy al inicio puedes ser uno y después cambiar a ser el otro, o puedes empezar siendo uno y después convertirte en lo otro. Yo lo he notado principalmente cuando se trata de cambiarse de un príncipe a un trovador, y eso pasa a través del tiempo y de la confianza. Al inicio vas a notar, creo yo, a alguien cuando es muy respetuoso, porque al mismo tiempo no te conoce tanto, porque trata de que le caigas bien y que él te caiga bien a ti. Y se trata de alguien respetuoso, a final de cuentas, y alguien con muchos principios. Y conforme va pasando el tiempo, esos principios no se van, solamente
se aflojan, como un cable de tensión que estaba muy junto al inicio y después de un rato empieza a ser un poco más ligero y ligero y ligero con el paso del tiempo. Y eso detona a que se vuelva un trovador al final. Alguien libre también, alguien sincero, pero también al mismo tiempo muy... ¿Cómo lo diré de una forma no tan grosera? Pues realmente se trata de alguien muy simple, al final. Se trata de alguien que puede vivir en su momento, a su forma compleja, sí, pero de todas formas llegando a ser solamente lo que es un trovador. Mientras que el príncipe está estructurado por muchísimas cosas. Más que nada, encuentro este punto también en el que el príncipe está muy unido a su familia. Por alguna razón, siempre me ha tocado ver eso. Que este tipo de persona es alguien que protege mucho a la gente que le importa, incluyendo a su familia, sus amistades y todo lo demás. Pero por otra parte, al mismo tiempo, también está un poco desunido de eso. Trata de buscar siempre ser algo más. Entonces, a final de cuentas, yo quiero pensar que depende mucho. O sea, puede que al inicio alguien en una relación pueda ser una forma y llegar a ser otra. O por otro punto, creo que incluso si no es en la misma relación que funcionó, conforme va pasando el tiempo, conforme va adquiriendo otro tipo de... no diría experiencia porque suena muy grosero. Pero va conociendo más personas. Puede ir cambiando esa forma. Y lo mismo pasaría con la otra persona. Tal vez incluso se daña a tal punto de que se vuelva alguien frío, alguien seco. Y ahí, ¿a qué conclusión llegó? Va a pasar lo que tenga que pasar y se va a escoger a quien tenga que escoger de acuerdo a las condiciones de cada quien. Yo supongo que la forma más precisa en la que la gente escoge es de acuerdo a lo que ellos consideran lo que quieren y lo que merecen, en ese sentido. Alguien que sabe que merece, no sé, una condición en la que necesita salir mucho o en la que tal vez no puede controlar todo, usualmente escoge un trovador. Por alguna razón esa parte liberal y tan fresca los motiva o los consiente o no sé cómo decirlo de una forma más correcta, pero básicamente les da el punto que ellos necesitan. Y mientras otra persona que trabaja mucho en sí misma o en mismo, o de esa forma que siempre está buscando ser más y ser más y ser más, por alguna razón un príncipe llama más la atención, pues después de todo se trata de alguien que también está avanzando en su camino. Yo creo, realmente, que en cuanto a perspectivas solamente tenemos esto los hombres y en general los jóvenes. También conforme va pasando el tiempo, pueden ir cambiando las cosas. Incluso muy al inicio un joven podría incluso ser un trovador y conforme va siendo más adulto va haciéndose más responsable de su vida y también lo vuelve un príncipe al final. O puede ser al contrario, conforme era al inicio un príncipe y conforme pasa el tiempo se vuelve un trovador. Mi punto es ese, es la misma persona al cambio de las situaciones, a cambio de las circunstancias. Y la verdad no te podría definir a alguien del sexo opuesto, porque la verdad no tengo la idea. Yo, desde mi perspectiva, he visto que todas son diferentes. No hay un camino recto. Pero de otro punto, sí lo he visto más en hombres que solo tenemos a los dos. Y a pesar de que somos distintos cada quien y de que incluso pueden romper el esquema de estas dos situaciones, creo yo que solamente se trata de una forma distinta, pero llegando al mismo ejemplo de que por alguna u otra razón van a ser unificados a ellos. Igual, este es solo mi punto de vista. Lo quería compartir para que, no sé, llegara a una conclusión en la que pudieran reconocer que incluso puedan ustedes ver que hay así gente alrededor. No digo que hagan un examen social y le pregunten a cada quien, pero no sé, tal vez es lo que incluso les podría llegar a interesar como perspectiva social. Y bueno, yo con esto acabo. La verdad era solo algo que quería decir, algo que quería empezar a notar, hacer notar, mejor dicho. Y me tengo que ir. Así que gracias por ver y cuídense.